Bien, continuando con la parte 2 del teórico para la profundización de fisioterapia sobre las bases de la biomecánica o la aplicación de ciertos análisis dentro de la biomecánica, vamos a hablar ahora de lo que es la electromiografía, dado que para poder realizar una completa comprensión del movimiento, además de poder conocer lo que son las variables espaciotemporales, como las que hemos visto hasta ahora, es imprescindible también cuantificar el grado de participación de los diferentes músculos durante el movimiento, así como las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. La electromiografía, entonces, nos habla o nos muestra la sumatoria de todos los potenciales de acción que ocurren en cada fibra en el momento que se están activando. Entonces, como decíamos, para poder tener una idea del grado de participación de los músculos, lo que vamos a hacer es utilizar sistemas que nos permitan estimar esta participación mediante el registro de su actividad eléctrica, y de ahí entonces de que la electromiografía es la sumatoria de todos los potenciales de acción que ocurren en cada fibra. Si ustedes recuerdan, el potencial de acción es la variación de potencial que tiene lugar en cada punto de una membrana de una célula excitable cuando ésta entra en actividad. Y un poquito haciendo una analogía con el electrocardiograma, la base física de esta medición es la misma, es poder detectar las diferencias de potencial eléctrico generado en este caso en la piel, ¿sí? En la superficie corporal, generados a partir de la activación de estas células excitables. O sea que entonces, repetimos, una señal electromiográfica corresponde a la suma en cada instante de tiempo de las actividades de las unidades motoras activas de un músculo en cierta área. Entonces, digamos que los registros electromiográficos pueden obtenerse a través de la inserción de agujas, que son agujas de registro, cuando hablamos de electromiografía profunda, o mediante la ubicación de electrodos en la superficie del cuerpo. Este último abordaje es conocido como electromiografía de superficie y es el utilizado en biomecánica cuando lo que se quiere es analizar la acción muscular durante un movimiento determinado, dado que es un método que no es invasivo, ¿sí? O sea que entonces tiene, obviamente que tiene muchas cuestiones a favor el hecho de que no sea un método invasivo, pero puede tener algunas que otras contras, ya que por ejemplo puede existir más probabilidad de registrar señales de otros músculos adyacentes que no son los de interés de registrar, por un fenómeno que se conoce como crosstalk. Sería como un fenómeno de entrecruzamiento, ¿sí? Y por lo tanto entonces eso puede llegar a complicar, además de que es bastante, digamos, trabajoso trabajar, valga la redundancia,
con la primer señal obtenida, que es una señal bruta a la cual hay que filtrar. Hay que cuidar mucho las frecuencias a las cuales se obtienen estas señales, porque hay muchas interferencias debido, por ejemplo, a aparatos, por ejemplo, a los aparatos de Wi-Fi que puedan existir en el lugar del análisis, etcétera. O sea que no es tan fácil poder llegar a una señal limpia, digamos así, a través de esta técnica. Pero bueno, entonces a través de la electromiografía se puede evaluar la coordinación entre grupos musculares en un acto motor, evaluar también el estado neurológico y estimar cambios de la actividad muscular en distintas condiciones, por ejemplo, durante la fatiga o en presencia de una lesión. Aquí lo que estamos observando en esta diapositiva es cómo se han colocado los electrodos bipolares para realizar la medición de la electromiografía de superficie, y el individuo se encuentra parado sobre la plataforma de fuerza con diferentes reperes anatómicos, y de esta manera se pueden medir diferentes o realizar diferentes análisis en el mismo momento. En este caso, lo que tenemos aquí graficado es una señal bruta de un músculo que es el bíceps femoral posterior, que está representada por el registro en azul, ¿sí? A continuación de la señal eléctrica, obviamente, encontramos la señal mecánica, ¿sí? Ustedes saben que primero tiene que llegar la estimulación, provocar ese potencial de acción, esa señal eléctrica, y esa señal eléctrica termina provocando las contracciones y por lo tanto entonces la actividad muscular propiamente también. Esto que estamos observando acá se da durante un salto, y observamos a su vez en el registro rojo la fuerza vertical sobre la plataforma. En situaciones de control del movimiento alterado, por ejemplo, el trastorno de la coordinación en el desarrollo o la parálisis, van a ocasionar una disminución en la tasa de reconversión, resultando en un mayor gasto metabólico y alterando la eficiencia. ¿De qué reconversión les estoy hablando? Recuerdan que existía una transformación, una interconversión entre las energías cinéticas y potencia gravitatoria, que cuanto mayor fuera, o cuanto esta interconversión fuera máxima, el costo de realizar el acto motor sería menor. En este tipo de situaciones entonces existe una disminución en la tasa de reconversión que resultan en alterar la eficiencia. Y la eficiencia es entendida como el cociente, ¿sí? Como la división entre la potencia mecánica y la potencia metabólica, o sea, cuánto gasto por la activación muscular para realizar esa actividad y cuánto gasto simplemente por estar vivo, ¿sí? O sea, esa relación me implica qué tan eficiente es ese acto motor. Entonces, sabemos que los músculos al contraerse desarrollan fuerza. Estas fuerzas van a actuar sobre el mundo exterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos tomar un objeto y levantarlo. Pero a su vez también esto puede estar, tiene que ver con, por ejemplo, tratar de levantar algún segmento corporal. No siempre tiene por qué ser esa fuerza referida a estar levantando un objeto externo a nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando los músculos al contraerse además se acortan, en ese caso también se efectúa trabajo. Recuerden que el trabajo, que es la otra cara de la moneda de la energía, el trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia, ¿sí?
con la cual se logra movilizar, por ejemplo, un objeto en función de la fuerza aplicada, ¿sí? O sea que fuerza por distancia recorrida es trabajo. Pero también hay que conocer cuál es el ángulo de aplicación de la fuerza y el desplazamiento, porque eso también nos va a hablar de cuál es la magnitud del trabajo realizado, que como les decía, es una otra forma, si quieren verlo así, de hablar de energía. Entonces, los músculos, al contraerse, además de realizar fuerza, lo que hacen es actuar sobre los huesos. El punto de inserción es el punto donde se aplica la fuerza, donde se aplica la potencia, o sea, el punto en donde los músculos se insertan en los huesos es el punto donde se va a aplicar la fuerza. El hueso va a actuar como si fuera el brazo de una palanca y el eje de giro de esas palancas, ¿sí?, es el eje de articulación. Y vamos a llamar también a el punto de aplicación de la resistencia, o sea, el punto donde se encuentra el peso, la resistencia que hay que vencer, lo vamos a llamar baricentro. Esta resistencia o este peso puede estar dado ya sea por el peso del segmento óseo corporal que sea que queramos movilizar, por el peso de las partes blandas, por fuerzas elásticas de los ligamentos, o también puede estar dado por el tono muscular de los antagonistas, ¿sí? Todos ellos resistencias a vencer. Dentro de las palancas, entonces, tenemos aquella palanca que se conoce como de primer género o interfija. Y en este caso, lo que ocurre es que encontramos lo que vamos a llamar la resistencia y la fuerza hacia los extremos, digamos, y en el medio vamos a encontrar lo que es el fulcro, o sea, el punto en el cual digamos, los dos brazos de esta palanca, el brazo de resistencia, que es la distancia desde el fulcro hacia el punto donde se encuentra la resistencia, y el brazo de fuerza, que es la distancia entre el fulcro, o sea, el punto de gire, hacia el punto donde se aplica la fuerza, digamos que el fulcro entonces es el lugar sobre los cuales van a poder girar o moverse las dos palancas, en este caso, las dos barras rígidas, perdón, los dos brazos que forman esta palanca. Un ejemplo anatómico de este tipo de palanca es la articulación occipito-atloidea. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? El fulcro es el eje que pasa por los cóndilos, ¿sí? Acá, en este caso, es una recta que podríamos marcar acá, donde vamos a encontrar el punto donde vamos a poder, digamos, mover la cabeza. Es el movimiento que hacemos para mantener la cabeza, o la fuerza mejor que hacemos para mantener la cabeza en equilibrio. La resistencia no es otra cosa que el peso de la cabeza, y el baricentro se va a hallar por delante de los cóndilos. La fuerza va a estar formada por los músculos de la nuca. Entonces acá, en este caso, tenemos un ejemplo anatómico de lo que sería una palanca de primer género. En este caso, las palancas de primer género se las llaman palancas de equilibrio. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos lo que es la ventaja mecánica se calcula haciendo el cociente, o sea, haciendo la división entre lo que es la distancia, ¿sí?, la longitud del brazo de fuerza dividido la longitud del brazo de resistencia. Si nosotros hacemos ese cociente en las palancas de primer género, eso nos va a dar igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una palanca
que me sirva para amplificar la fuerza, ¿sí? Es una palanca de equilibrio, de mantención de estabilidad, digamos así. La palanca de segundo género o interresistentes son aquellas que van a tener el punto de la fuerza más alejado del fulcro que el punto de la resistencia. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que la longitud, la distancia desde el fulcro hacia la resistencia es menor que la distancia del fulcro hacia la fuerza. Y por lo tanto, si calculamos la ventaja mecánica, en ese caso voy a tener una mayor longitud del brazo de fuerza y una menor longitud del brazo de resistencia. Eso me va a dar un valor mayor que 1 y por lo tanto podemos definir a este tipo de palancas de segundo género como palancas que me sirven para amplificar mi fuerza. Un ejemplo más de la vida diaria, digamos, de este tipo de palancas, antes de mencionar el anatómico, es por ejemplo cuando nosotros necesitamos usar la herramienta del auto, el gato, para poder levantar el auto y cambiar la rueda, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahí es aplicando una cierta magnitud de fuerza, que es la que cada uno de nosotros puede realizar, y esa fuerza se amplifica varias magnitudes para poder levantar un objeto tan pesado como es un auto. A nivel anatómico, tenemos por ejemplo en el pie cuando nos levantamos en la punta del pie, ¿sí? Cuando quedamos parados como sobre los dedos del pie. En este caso el fulcro está dado por las articulaciones del metatarso falángicas con las falanges apoyadas en el suelo, o sea que el fulcro está acá, acá es el punto de gire. La resistencia está dada por el peso del cuerpo, ¿sí? La resistencia no es otra cosa que el peso del cuerpo que cae perpendicular, en este caso al piso, sobre o en la línea del talón. Y la fuerza está dada por los músculos gastrocnemios y el sóleo que se encuentran aquí. Por lo tanto, entonces, en este caso el punto de inserción de estos músculos está más alejado del fulcro que el punto donde sobrecae el peso del cuerpo. Por lo tanto, es una palanca de segundo género. Las palancas de tercer género o interpotentes, en este caso, son palancas de velocidad, dado que en este caso, si nosotros calculamos la ventaja mecánica, vamos a observar que la longitud del brazo de resistencia, ¿sí? La longitud desde el fulcro hacia el punto de la resistencia es mayor que la longitud desde el fulcro hacia el brazo de fuerza, o sea que es mayor que el brazo de fuerza y por lo tanto ese cociente me daría menor que 1, ¿sí? Este tipo de palancas son palancas que no me sirven para amplificar mi fuerza, pero sí me sirven para tener cambios rápidos en el movimiento. Un ejemplo anatómico es en el antebrazo, en los movimientos de flexión, ¿sí? Cuando levantamos el antebrazo. La resistencia es el peso del propio antebrazo, ¿sí? Y si fuera necesario el objeto que se encuentra en la mano. El fulcro es la articulación del codo y la fuerza son los músculos bíceps, braquial anterior y pronador largo que se insertan, en este caso se insertan distalmente del fulcro, pero muy próximos a este. Entonces es claro ver que la distancia acá, el brazo de fuerza es mucho menor que el brazo de resistencia. Este tipo de palancas son las palancas que se encuentran en mayor proporción en el organismo humano, o sea que podríamos decir que no estamos hechos para generar grandes magnitudes de fuerza, pero sí para movernos rápidamente. O sea que siempre digo que no estamos hechos para luchar contra el jaguar, sino para correr, huir del jaguar. Entonces, esto es simplemente para repasar lo que hablábamos de la ventaja mecánica, ¿sí?
cuando una palanca está en equilibrio, los momentos de la potencia, ¿sí?, de la fuerza y de la resistencia son iguales, y por lo tanto entonces estamos hablando de palancas de primer género con una ventaja de mecánica igual a 1. Cuando las palancas son ventajosas para la amplificación de la potencia o de la fuerza, en este caso la ventaja mecánica va a ser mayor que 1 y son las de tipo de segundo género. Luego las interpotentes permiten que con pequeños cambios de longitud del músculo se realicen grandes desplazamientos del extremo distal del miembro, o sea que son palancas de velocidad, que fue lo que vimos como las palancas de tercer género, las cuales tienen una ventaja mecánica menor que 1. Y por último, vamos a repasar entonces que cuando una palanca está en equilibrio, los momentos de fuerza y de resistencia son iguales. A mayor brazo de fuerza, menor es la fuerza. Por lo tanto, las palancas más ventajosas para la potencia a desarrollar son las interresistentes, ¿tá? Las interpotentes permiten con pequeños cambios de longitud del músculo grandes desplazamientos del extremo distal del miembro, o sea que son palancas de velocidad. Dicho esto, terminado con la parte 2 de este teórico, espero haber sido lo más clara posible y nos estamos viendo en alguna otra ocasión. Saludos.